Bien amigos, estábamos hablando de vida plena, cómo se conectó con Es Posible lo Imposible, cómo nos conectamos, cómo nos conocimos. Pero quisiera también contarte un poquito qué significa. Sí, porque tú me tienes robado aquí el show. Tú estás ahí entrevistándome a mí, ahora me toca entrevistarte yo a ti. Eso es lo interesante aquí, que es un compartir, un tuteo. Aquí estamos Así es. de tete a tete. Y básicamente es posible lo imposible, Javier. Sí, yo quiero que tú me cuentes, porque tú ibas a contar cómo se conecta Vida Plena con Es Posible o Imposible, pero yo quería que te fueras un poco más atrás, porque yo hay un pedazo de esa historia que no me la sé, y es cómo tú llegas a Es Posible o lo Imposible. Es decir, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué ocurrió contigo para que tú llegaras hasta ahí? Mira, mi pasión creo que siempre ha sido como comunicar. Desde pequeño he sido observador del proceso de la comunicación. Yo veía a mi papá a veces en un acto donde él hacía de orador o de alguna manera, y yo decía, te faltó esto. Yo con 5 años, 6 años, te faltó esto, no dijiste esto. Mira, él te dijo una acotación. Yo tenía esa capacidad de observar. Yo era muy tímido, muy tímido, muy tímido. Un tipo callado, un niño callado. Yo de niño era como muy maduro, muy adulto, era ordenado, era un tipo Seriecito. Venían los niñitos a mi casa, no desordene, porque una cosa así toda medio loca. Poco a poco yo entré en el área corporativa, de mercadeo, de publicidad, creatividad. Hice mi bachillerato, mis cosas, y después entré en esa área de marketing desde muy joven. Y me gustó mucho porque requiere de un proceso creativo, artístico, para un proceso de comunicación, para poder generar una emoción. Y yo veía a esos grandes oradores de marketing de Estados Unidos que venían a Venezuela en aquella época, porque tuve la oportunidad de conocerlos, y veía a esos máximos exponentes que sabían de lo que estaban hablando, de estadística, de datos, de mercadotecnia, pero había algo que era la pasión con la cual ellos comentaban todo. Y en el marketing de los productos y servicios se ve el aspecto de las emociones. El marketing siempre ha sido emotivo. Y esa parte me parece que para ser un gran mercadólogo tienes que ser un gran artista de eso. Y yo empecé a nutrirme de todos esos máximos exponentes y seguí en el área corporativa como mercadólogo. Una agencia de marketing directo aquí en Venezuela, con unas personas especialistas en la materia, logré pasar por todos esos departamentos. Yo mismo empecé a diseñar guiones de telemarketing, atendía a clientes con 19, 18 años, súper joven. O sea, yo pasé de teleoperador a supervisor y después pasé por todos los departamentos de esa agencia, cumpliéndole las vacaciones a los gerentes, pero eran gerencias. Entonces yo te puedo decir que yo fui gerente de varios departamentos de una agencia. Gerente encargado. Y de ahí unos clientes me contrataron para ser el gerente de telemercadeo de una empresa que vendía enciclopedias en Venezuela. Y poco a poco empecé a interactuar, a motivar a la gente a vender. Pero yo no vendía un caramelo. Yo incentivaba a la gente a decirle, este es el producto estrella de esta empresa con el cual nos vamos a hacer ricos o florecer y prosperar o poder hacer sentir orgullosos a esos clientes con este producto o este servicio, y motivaba a todos y todas las vendedoras de ese equipo. Y eso me encantaba. Eso era mi pasión, era orar ante la gente y motivarla a que lograra un propósito, una meta. En ese caso era una meta económica porque eran ventas, pero esa parte formativa porque también influye tu aspecto personal, tu aspecto de actitud. Entonces me gustaba que la venta requería de una actitud positiva, motivadora, optimista. Y yo llegaba a mi casa y tenía que ver todo optimista, y la gente de repente estaba en mi casa obstinada, preocupada, habían problemas, qué sé yo, crisis siempre ha existido. Y yo venía de ver grandes oradores, grandes exponentes que decían que la resiliencia desde el año 98, eso es algo que ahorita la gente lo está manejando del 2000 para acá, pero desde el año 98 yo tenía mi correo electrónico, Google, no sé qué, cantv.net era el correo, una cosa. Bueno, y todo eso me llevó a la superación, a la motivación. Y la motivación, gracias a esos máximos exponentes que vi, tuve la oportunidad de encontrarme formándome con artistas reales también, con cineastas, con formadores de actores, porque la capacidad de orar requiere de esos profesores de repente de teatro o de cine y todo eso. Yo los veía y yo sentía que tenía madera para eso. De hecho, ellos me lo decían, yo trabajaría contigo en una película, y yo decía, wow. Pero yo estaba en el área corporativa, claro, y siempre tenía el gusanito del cine, del arte, del teatro. Pero nunca me atreví porque, bueno, ya yo era mercadólogo, ejecutivo de venta, de marketing, de empresas internacionales y tal. Hasta que un día
yo empiezo a renunciar de ser empleado, porque empiezo a ser como que autodidacta, independiente, me meto en el multinivel con productos de multinivel y todas estas cosas que me decían que yo era dueño de mi tiempo, y me gustaba. Yo me metía donde comulgaba con mi filosofía de vida. Yo el primer día de empleo, cuando yo terminé mi trabajo, yo me paré y me iba a ir a mi casa. Me dijo, no, tú no te puedes ir porque no es el horario. Yo no entendía eso. Eso fue lo que me pasó la primera vez en mi primer día de trabajo como empleado. Entonces yo tenía algo en los genes, que mi valor principal es la libertad, no la seguridad. Okay. Porque la seguridad puede ser para alguien el 15 y el último. Claro. Para mí no. Yo prefiero ser freelance con lo que implica, con el riesgo que implica eso. Claro, a veces sí, a veces no. Y requiere de mayor disciplina, y de mayor compromiso, y de mayor trabajo. Claro. Entonces todo esto se va relacionando con el arte, y en el arte empiezo a caer en un centro de investigación artística en el cual trabajan mucho los valores personales, no solamente la cualidad artística. Me dicen, tú tienes este defecto, y te dicen los defectos, mira, tú tienes esto, tienes aquello. Y yo empiezo a trabajar en esos defectos, y automáticamente cuando tú eliminas un defecto, crece una virtud. Okay. Entonces empecé a ganar más seguridad, más tranquilidad, más propiedad en este aspecto de la comunicación, y me empezó a gustar el teatro. Entonces empecé a hacer escenas de teatro, me gustó la dirección de teatro, me gustó la escritura de teatro, me gustó la escenografía del teatro. Yo estaba en todo. Yo abría el teatro, entraba como alumno, era el primero que llegaba, el último que me iba, y cuando necesitaban algo yo levantaba la mano y yo lo hacía. Entonces era el asistente del director en los proyectos, era el escenógrafo, era el que iba a reunirse con el patrocinador. Yo hacía todo lo que podía y aprendí todo. Aprendiste de todo. Y eso fue 10 años allí. Vamos a decirte que intensivo fueron 3 años, 4 años, para no exagerar, ¿no? Pero yo tengo 10 años que voy y hago mis ejercicios. Después de haber hecho ya novela, teatro o cine, igualito yo voy y hago mi escena como un alumno más, porque uno debe ser un eterno estudiante. Okay. Pero lo que me di cuenta ahí en ese centro fue que crecí como persona y que fue terapéutico, porque te acuerdas que yo te dije que era tímido. Claro. Entonces te dice, bueno, pero si esta persona... Y de repente yo empecé a hablar y la gente decía, ¿pero dónde salió todo esto? Claro. Pero si tú no bailas, tú en una fiesta era que tú no tomas, tú no sé qué, tal, tú eras muy observador, yo era muy observador. Y ahora tengo esa propiedad de poder articular, de llegar, de hacerme presente en una reunión y manejarme en ese proceso de inteligencia emocional, vamos a decirlo así. Sí. Y me di cuenta que eso también te eleva el espíritu. El arte para mí eleva el espíritu. Me parece que el artista es una persona muy sensible y muy conectada con algo más allá de lo concreto y lo material. La poesía creo que es el lenguaje por excelencia para manifestar los sentimientos y las emociones. Entonces, y es algo muy subjetivo a veces, ¿no? Las palabras, la poesía, tú dices, bueno, ¿qué es esto? Y todo el arte me parece que es aquello que crea el hombre para su bienestar, para su felicidad y para mejorar en una sociedad, para construir una nueva sociedad. Y yo sigo siendo un investigador del arte, del marketing, de ver cosas que me ayuden a mí a ser una mejor persona y poder poder ayudarte a ti o poder ayudar a cualquier persona, y que este video te sirva para poner en práctica algo. Claro. Que las palabras se las lleva el viento. Sí. Yo quiero que alguien diga, ¿en qué me sirve lo que dijo Javier? ¿O en qué me sirve ver una película que sale en tu página de Vida Plena? Y tú dices allí, no, pero es que una persona que no sabía, no podía hablar, no podía ver, no podía escuchar, y después se convirtió en una gran conferencista, tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? La película de Black. Exacto. Y tú dices, y yo me quejo. Y Sí. yo me quejo. Entonces la película te da una cachetada y te dice, si tú estás completo, ¿de qué te quejas? Claro. Y entonces empieza el agradecimiento, el poder vivir este momento presente, el contacto físico, más allá de las palabras que tenemos aquí en este momento. Los milagros que pasan todos los días. Porque este programa es de alguna manera un milagro y una creación de realidad, que es otro de los temas que vamos a trillar bastante en el camino a lo largo de todos los programas que vamos a ir haciendo. ¿Te acuerdas que soñamos esta cosa hace 2 años y pico? O sea, y ahora quizá vale la pena, pero ya va, porque me lo dejaste en el aire. Sí. Tú ibas a
Es posible lo imposible. A llegar a Es posible lo imposible, y me has contado de la evolución de José Félix, que obviamente es el creador, Sí. o el que crea eso. Sí. Y lo que me dices es esto: empiezas en marketing y en mercadeo, te metes en el mundo corporativo, te parece fascinante, te metes en absolutamente todo, y después empiezas a entrar en contacto con la parte artística, que obviamente pareciera ser como que el núcleo de Sí. tu... Sí. yo creo que si a lo mejor me equivoco, Sí, pero sí. creo que si te dicen cuál de las dos prefieres, tú vas a decir, mira, me Claro. quedo con la parte creativa. Totalmente. Porque se ve que tú eres un tipo de Totalmente, arte, eres un totalmente, tipo artista, bueno, totalmente. prestado al mercadeo y tal y cual. Totalmente. Es que lo que más me gustaba en el marketing era hacer mi show. De Exacto. presentar y lanzar un producto con bombos y Exacto. platillos, con música. Por eso que no vamos vendías a ni un estar, caramelo. Pero cuando me decían, tienes que hacer un reporte, tienes que archivar esto, Ya, yo, eso es un fastidio. hasta ahí Yo se quiero ir a fue. donde el cliente y venderle el sueño americano Claro, o claro. el sueño de la alianza estratégica. Mi venta no era vender un producto, mi venta Claro. era venderle a alguien un proyecto que iba a ser espectacular. Tú lo que querías era hacer el performance. Exactamente. Que era el mercadeo, qué bueno que fuera el mercadeo, pero si Exactamente. fuera de otra cosa o era de Exactamente. Shakespeare también me sirve. Exactamente. Ok, Exactamente. ok. Entonces, Qué todo interesante cómo, eso- Sí. Claro, cómo esas fibras internas te van llevando en la vida, ¿no? Exactamente. Y la palabra, porque la frase es posible lo imposible, ¿Cómo llegas hasta ahí? me encantó cuando yo trabajaba en multinivel, vi un gran motivador que tenía una conferencia que se llamaba Es posible lo imposible. O sea, la idea ni siquiera es original. Okay. O sea, no es que yo inventé Es posible lo imposible, ya eso existe. Entonces el señor era Es posible lo imposible, es posible lo imposible, es posible, y todo un show emotivo que en ese momento me hacía reír y me hacía llorar, me hizo mover las emociones en unos picos increíbles, y para mí fue una conferencia muy impactante de un psicólogo que yo adoro, que se llama Omar Villalobos. Okay. Y él es un psicólogo que lo amo y lo adoro, es mexicano. Él era tartamudo y después Wow. se volvió un gran conferencista internacional, ¿no? Wow. Entonces yo me quedé con eso de Es posible lo imposible en la mente, en el corazón, y lo puse en práctica y me he dado cuenta, como tú hablas de milagros, bueno, es que es posible lo imposible. Y eso es lo que yo me recuerdo todos los días. Si yo me lo pudiera tatuar, me lo tatuaría. Es posible lo imposible. Para quedar así todos los días. Tal cual. Yo creo que deberíamos tatuárnoslo podríamos pintarlo en el techo encima de la cama para verlo todos los días. Todos los días. Y hay que tatuárselo en las redes neuronales, Sí. porque definitivamente creo que ese es el gran potencial del ser humano. De hecho, eso es quizá uno de los objetivos que yo he perseguido desde el principio con Vida Plena. Y creo que es lo que nos une Sí. en este momento y en este proyecto que apenas estamos iniciando. Sí te respondí. Sí, ahora sí, pero ahora queda la otra parte de la película, y es cómo Vida Plena, o Es posible lo imposible, entra en contacto con Vida Plena, porque más bien fue de esa manera. Bueno, eso lo podemos responder entre los dos luego de un Después de un comercial. corte, sí señor. Nos vemos en un momentico. Vaya, tomen café y vengan.